siglo XV, porque generaría una ruptura. De hecho, cuando estudiamos el tema de Lutero vimos cómo los príncipes alemanes, algunos aprovecharon esa coyuntura para separarse del emperador en aquella época, en el siglo XVI. Ese instrumento de Inquisición española venía en el fondo a fortalecer el Estado, pero también se dieron abusos, varios y de hecho más que en la Inquisición pontificia. Los papas continuamente hacían amonestaciones a los reyes para que eso cambiara. Habían protestas, pero no siempre. Ahí se dan otras circunstancias históricas donde el poder civil estaba también inmiscuido o obstaculizaba a veces el poder eclesiástico o el gobierno eclesiástico. Hay un personaje muy conocido, famoso, también difamado, que fue un inquisidor general durante 15 años, llamado Fray Tomás de Torquemada. Seguramente él carga mucha responsabilidad y culpa en sí, pero otros investigadores explican que él ha sido también como difamado. Y finalmente, en este apartado breve de la Inquisición española, vamos a decir que se ha generado como una especie de leyenda negra. O sea, se han aumentado cosas, distorsionado, porque los historiadores, algunos, se han basado en un personaje llamado Antonio Llorente, que fue el último inquisidor en la Inquisición española. Y era un sacerdote católico que fue apóstata, o sea, perdió, renunció a toda la fe, y además se hizo masón. Parece que este hombre inventó, infló datos, desfiguró la realidad, y algunos investigadores o historiadores han ido a esas fuentes y han sacado datos erróneos, inexactos. Y luego pasando a otro apartado, le hemos llamado Inquisición en América. Acá en América, ¿qué pasó? ¿La Inquisición se dio o no se dio? ¿Cómo fue? De hecho se dio, aunque fue mínima. Mínima por una serie de circunstancias que ahorita veremos. La primera es que en el año 1509 los reyes católicos le dan la orden a don Diego Colón, que era gobernador de la Española, de que para conservar la fe en los indios, la fe católica, evitara que llegaran a la Española y en general a América recién convertidos, o sea, europeos recién convertidos a la fe católica, no convenía que entraran porque no tenían bien arraigada la fe. Que no entraran moros, es decir, musulmanes, que no entraran judíos, que no entraran herejes, tampoco gentes que fueran a dar como mal ejemplo en las costumbres, por ejemplo, vagabundos, delincuentes. O sea, la corona estaba con la idea de que los que vinieran a América fueran gente cristiana, católica, con valores, que vivieran correctamente su fe, para que aquello se trasplantara, esa fe cundiera en todo el continente. Y de hecho sabemos que la fe en América, la fe católica, se difundió con una rapidez y hasta la fecha es el continente con más católicos en todo el mundo. Inicialmente esa labor de ir vigilando la correcta fe u ortodoxia se encomendó a las órdenes religiosas, a los misioneros, porque no había jerarquía católica. Cuando ya llegan los obispos y son elegidos en sus diócesis, ahí sí, ya ellos asumen el control de la Inquisición. De hecho, el año 1519 se nombran los primeros inquisidores en América. Su fin era vigilar la ortodoxia de la fe y denunciar la herejía, especialmente de las ideas de Lutero protestantes. Se van a establecer 3 sedes en toda América, una en México, la Ciudad de México, otra en Lima, en Perú, y otra un poco más reciente en Cartagena, para la zona del Caribe. ¿Cuáles eran como las denuncias que se daban en América? Por ejemplo, blasfemia, malas costumbres, herejías o gente con ideas judaizantes. Era como lo que más se daba en América. La pena máxima, que muchas veces fue la hoguera, según unos estudios recientes indican que no llegó como a 100 casos en 3 siglos. O sea, más o menos eran como 30 ejecutados por siglo en América. Y luego resulta que los indígenas no entraban en este proceso, porque ellos se les consideraba, como eran muy recientes en la fe, pues no ameritaba juzgarles porque estaban como en proceso de aprender. Los indígenas no había inquisición para ellos. Hemos llegado ya casi al final de este tema de hoy, de la Inquisición, leyenda y realidad. Quería hacer como una especie de balance final para que cada uno saque luego sus conclusiones. Por una parte decir que la Inquisición
existió en dos modos o momentos: Inquisición pontificia y luego la Inquisición española. Fueron distintas en cuanto a las épocas y también en cuanto a los modos de realizar las investigaciones, o al menos en la intensidad o la dureza con que se aplicaban las penas. Luego, que en la Edad Media era como habitual que un ladrón fuera condenado a muerte, que un asesino fuera torturado para que escarmentara por lo que había hecho y luego fuera ejecutado. La Iglesia Católica no inventó esas penas que se utilizaban. En todo caso, puede decirse que no pudo acabar con ellas, pero era algo como común en aquella época. También en la Edad Media había un gran aprecio por el alma, lo cual es correcto y muy natural. Entonces pensaban que si se castigaba a los que herían el cuerpo, hemos visto el tema de torturas y de muerte para los ladrones, a la vez a quienes herían el alma, que tenía un valor mucho más grande, también había que castigarlos. Pues en ese ambiente como que se aceptaban esas ideas. Luego decimos que en la historia de la Iglesia no todo fue Inquisición. O sea, porque en esos siglos pasaron cosas también maravillosas, muchos santos, gente que se entregó, nacen las universidades en el mundo, bajo el seno de la Iglesia Católica, nacen muchos hospitales, labores sociales para pobres, de educación. O sea, no todo fue Inquisición, pasaron cosas maravillosas en todos esos años a partir del siglo XIII. Luego, esa religión del amor, la fe católica, la fe cristiana, quiera o no, fue también como impregnando, permeando esa mentalidad para que se fuera quitando poco a poco esas ideas de tortura. Y luego, como ya vimos, pues la inmensa mayoría de casos terminaron en absolución o en simples advertencias o penitencias leves, religiosas, para los acusados. Y como ustedes saben, hace unos años, en el año 2000, el Papa Juan Pablo II pidió perdón por la falta de los hijos de la Iglesia en lo referido a imponer la verdad, quizás con métodos no del todo adecuados. Cada uno puede hacerse una especie de valoración o juicio. ¿La Inquisición fue buena o mala? Como decía alguien, cuando uno estudia un poco de historia, se da cuenta que ni los buenos eran tan buenos, ni los malos tan malos como se decía. Hay un refrán que dice: el león no es como lo pintan. Hay mucho de leyenda negra en la Inquisición. Queríamos traer unos libros que les pueden servir, o al menos mencionarlos. Este se llama Leyenda negra de la Iglesia, escrito por Vittorio Messori, un periodista que antes no era creyente, más bien como de corte agnóstico, y ahora es católico. Y tiene este libro dedicado en una parte a la Inquisición. Luego está otra obra muy interesante de un autor llamado Henry Kamen, titulada La Inquisición Española, editorial Grijalbo, México, 1990. Es un libro muy bueno para conocer más este tema. Otro de Beatriz Comella, llamada La Inquisición Española, Real, 1999. Y luego está otra obra de José Orlandis, llamada Historia de la Iglesia, tomo 1. Allí habla de la Iglesia antigua y medieval y entra el tema de la Inquisición. Y también está la gran enciclopedia Real, donde se analiza a fondo en muchas páginas el tema de la Inquisición. Hemos terminado. Pase un buen día. Estoy invitado la siguiente semana para que nos acompañen en este canal, este programa, con la fe y la razón, temas de actualidad para jóvenes y adultos.